Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A continuación vamos a exponer sobre nuestro proyecto de gestión y políticas públicas denominado Desafíos en el acceso y la calidad educativa para personas con discapacidad en el Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como bien ya lo hemos definido, el título de nuestro proyecto lleva por nombre Desafíos en el acceso y la calidad educativa para personas con discapacidad en el Perú, un problema globalizado ya a nivel nacional. Como una breve introducción, vamos a señalar y vamos a dar a conocer que la educación inclusiva es un derecho humano fundamental para todos los estudiantes y permite la realización de todos los derechos, ¿no? De todos otros derechos inherentes a este derecho que se desprende, lo cual implica la transformación de la cultura, la política y la práctica en todos los entornos educativos, ya sean formales o no, para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades de cada alumno. A ello se une el compromiso de eliminar las barreras que dificultan esta posibilidad y a la vez y también incluye el fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. Eh, con esto queremos decir que este problema es un problema globalizado dentro de nuestro país, ya que no existe una infraestructura adecuada ni un ambiente adecuado para que las personas con discapacidad accedan al servicio educativo, que más que todo es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Perú, lo cual también es parte del desarrollo de sus derechos inherentes a este mismo. A continuación, mi compañera va a continuar con la exposición. Bueno, ahora, gracias compañero. Ahora voy a explicar acerca de lo que es la delimitación del problema público. En la primera etapa desarrollamos las delimitaciones plasmando los puntos del problema público. Política nacional. La política nacional de personas con discapacidad en el ámbito educativo. El problema público. Acceso equitativo a la educación de calidad para las personas con discapacidad en el Perú. Conceptos claves: acceso inclusivo, calidad educativa y políticas inclusivas. De la misma manera, mencionaremos los siguientes factores. Acceso físico y geográfico. Identificar las barreras físicas que dificultan el acceso de las personas con discapacidad en las instrucciones educativas, así como los desafíos relacionados con la ubicación geográfica de estas instituciones, especialmente en las áreas rurales o remotas. Dos, falta de recursos y apoyos adecuados. Analizar la disponibilidad y accesibilidad de recursos educativos adaptados, tecnología de asistencia y personal de apoyo en las instituciones educativas para personas con discapacidad. Capacitación insuficiente del personal educativo. Evaluar el nivel de capacitación del personal y docente administrativo en relación con la inclusión educativa y el manejo de la diversidad, así como identificar necesidades de formas adicionales. Las barreras administrativas y burocráticas pueden dificultar el acceso a la participación de personas con discapacidad en el sistema educativo, como la atención de certificados de capacidad o la falta de coordinación entre entidades gubernamentales. Falta de políticas inclusivas y su implementación efectiva. Analizar la existencia y aplicación de políticas públicas que promuevan la inclusión educativa de personas con discapacidad, así como identificar posibles brechas entre la normativa y su implementación práctica, y las limitaciones en la participación y voz de las personas con discapacidad. Considerar la falta de mecanismos efectivos de participación y consulta de las personas con discapacidad en la formulación y en la evaluación de políticas educativas. ¿Cuál es la gravedad o el alcance, magnitud, urgencia y oportunidad de intervenir sobre el problema público según la CEPLAN? La gravedad se refiere a la serie y el impacto negativo que tiene en la vida de las personas con discapacidad, ya que las limitaciones en el acceso de la calidad educativa pueden afectar significativamente el desarrollo personal, académico y profesional de las personas con discapacidad, perpetuando así la desigualdad. El alcance. Se refiere a la extensión y geografía
y demográfica de las personas afectadas. Es amplio, ya que afecta a personas con discapacidad en todo el país, tanto en áreas urbanas y como rurales. Magnitud. Se refiere a la escala del impacto negativo que tiene en la sociedad. Es significativo, ya que la exclusión educativa de las personas con discapacidad perpetúa la desigualdad y limita el potencial de desarrollo del país en su conjunto, al privar a una parte importante de la población de oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Tenemos también lo que es la urgencia de que debe ser inmediata y prioritaria, la oportunidad en lo que se refiere a la disponibilidad de recursos, el contexto político y social favorable. Las personas con discapacidad, como podemos ver en el cuadro en el informe, solamente 250.000 personas con discapacidad tienen acceso a la educación y 150.000 personas que no estudian. Ahora nos preguntamos si es de carácter permanente. Claro, es de carácter permanente, aunque es difícil precisar una fecha exacta de inicio del problema. Podemos señalar que ha existido mientras la sociedad peruana no ha logrado garantizar un acceso equitativo y una educación de calidad para todas las personas, independientemente de sus capacidades. ¿Pueden ser temporales? También pueden ser temporales. Sin embargo, podríamos experimentar cambios temporales o variaciones en función de factores como las políticas gubernamentales, la disponibilidad de recursos, los avances en tecnología de asistencia y la conciencia pública sobre la inclusión educativa. Por ejemplo, podría haber periodos en los que se promuevan políticas y programas más inclusivos que mejoren el acceso y la calidad educativa para personas con discapacidad, seguidos por periodos de retroceso o de estancamiento, en los que estas iniciativas puedan verse obstaculizadas por factores como la falta de recursos o cambios en el liderazgo político. Las personas afectadas por el problema público o acceso a la calidad educativa son las siguientes: personas con discapacidad, las familias de personas con discapacidad, ya que tienen que enfrentar obstáculos adicionales para garantizar que sus seres queridos reciban una educación adecuada. Docentes y personal educativo, ya que ellos se tienen que adaptar para poder enseñar de una manera más fácil para que estas personas con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidades, logren atender y entender lo que se está explicando, ¿no? Las instituciones educativas también, tanto públicas como privadas, ya que se ven afectadas por el problema, ya que deben de cumplir con requisitos legales y proporcionar un entorno inclusivo que garantice el acceso y la participación de todas las personas con discapacidad. Algunas herramientas y fuentes que permitirán la recopilación de información primaria y secundaria según ese plan, ¿no? Tenemos, según nuestro proyecto, información primaria, entrevistas, encuestas, grupos focales. Información secundaria, tenemos lo que son investigaciones académicas, informes gubernamentales, informes de organizaciones internacionales, publicaciones de ONGs y sociedad civil. Y eso es todo. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Etapa 2. Enumeración y estructuración del problema público. En la enumeración y estructuración del problema público tenemos, en la segunda etapa, se plasma la estructura de nuestro problema público. Tenemos como definición también que en el Perú existen limitaciones para acceder a la educación inclusiva, enmarcada en el limitado acceso al servicio que garanticen el ejercicio de derechos, ¿no? Que ese es un derecho fundamental. En base a eso podemos decir que en el Perú la situación educativa de las personas con discapacidad se presenta desafíos significativos en todos los niveles de enseñanza, ¿no? Que va desde la etapa inicial hasta los estudios superiores. También se observa una marcada brecha en comparación con quienes no tienen discapacidad, ¿no? Esta disparidad refleja barreras sistemáticas que dificultan el acceso equitativo a la educación y limitan las oportunidades
de desarrollo personal y profesional. Para eso, este grupo vulnerable. Abordar estas deficiencias requiere un enfoque integral que promueva la inclusión, la accesibilidad y el apoyo individualizado para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder a una educación de calidad y alcanzar su máximo potencial. De acuerdo a ello, tenemos también el árbol, ¿no? Que dentro del árbol tenemos el problema central, acceso equitativo a la educación de calidad para las personas con discapacidad en el Perú, en el cual tenemos la causa número uno, ¿no? Falta de infraestructura adecuada. Esto implica que muchas instituciones educativas carecen de instalaciones físicas accesibles, por ejemplo, como rampas, ascensores o baños adaptados, lo que dificulta la participación de las personas con discapacidad. Tenemos como una segunda causa la limitación en el transporte accesible, ¿no? La falta de transporte accesible y seguro puede dificultar el acceso a las personas con discapacidad. Esto como decir a las instituciones. Esto surge especialmente en las áreas rurales o remotas donde las opciones de transporte son limitadas. Y tenemos en la causa número 3 falta de programas de apoyo y servicios de atención integral. Muchas personas con discapacidad requieren apoyo adicional en el entorno educativo, como servicios de apoyo a la comunicación, terapia ocupacional o asistencia personal. Sin embargo, la falta de programas y servicios de atención integral adecuados pueden dificultar la participación y rendimiento académico. Doy pase a mi compañero para que pueda hablar sobre los efectos. Siguiendo la estructura del diagrama del árbol, como bien ya ha sido definido, estas causas traen ciertos efectos. El primero son las barreras físicas y arquitectónicas, esto enmarcada en la infraestructura de las escuelas, colegios y universidades, ya que en el Perú muchas escuelas no están adecuadas, mucho menos equipadas para personas con discapacidad física, lo que dificulta el acceso a sus instalaciones y asimismo el trasladarse dentro de este mismo espacio. Como punto número dos, tenemos la falta de recursos y capacitación. Las instituciones educativas a menudo carecen de recurso humano, que digamos en este caso viene a ser el personal y también de recursos económicos que garanticen la satisfacción de estas necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad, lo que resulta en una experiencia educativa deficiente para estos y en cierta manera denigrante. Como efecto número tres tenemos la discriminación y estigma, lo cual afecta gravemente la salud mental de estas personas con discapacidad que asisten a los centros educativos, ¿no? Esto debido a que existe una persistente discriminación y estigmatización hacia las personas con discapacidad en la sociedad peruana, lo que puede afectar negativamente su acceso a la educación y su experiencia en el entorno educativo, asimismo como ya lo he señalado también afecta a la salud mental de estas personas, las cuales a través de la discriminación y el estigma son menospreciadas por el otro grupo de estudiantes que no tienen estas capacidades. Como punto número cuatro, las limitaciones en el currículo y materiales educativos. Como bien ya sabemos, estas personas con discapacidad no pueden seguir una currícula regular que puede seguir cualquier estudiante. Ni tampoco quizás en algunos momentos es limitado a los materiales educativos que no están adaptados para satisfacer las necesidades de aprendizaje con los estudiantes con capacidades diferentes, lo cual dificulta su participación y rendimiento académico y disminuye también su aprendizaje. Y como punto número 5 tenemos el acceso limitado a tecnologías de asistencia, lo cual nos señala que las personas con discapacidad pueden enfrentar dificultades para acceder a tecnologías de asistencia y dispositivos adaptativos que le ayuden a participar plenamente en el proceso educativo, ¿no? Esto también debido a que existen carencias económicas tanto en las instituciones educativas como en los hogares de donde provienen estas personas. Eso es todo en cuanto al diagrama del árbol. Gracias. A continuación, mi compañera va a seguir con la exposición.
Bueno, en cuanto a la etapa número 3, tenemos lo que es la determinación de la situación futura deseada. Bueno, en esta tercera etapa vamos a determinar lo que son los parámetros de la situación futura deseada. El problema público de acceso y calidad educativa para personas con discapacidad en el ámbito educativo en el Perú es de gran importancia para establecer una visión inclusiva y equitativa que garantice el pleno ejercicio de los derechos educativos de todas las personas, independientemente de sus capacidades. En nuestro país, en el Perú, las personas con discapacidad a menudo enfrentan desafíos significativos para acceder a una educación de calidad. Y bueno, este trabajo se centra en lo que es la determinación de la situación futura. En primer lugar, se va a realizar un análisis exhaustivo de lo que es la situación actual, identificando lo que son las barreras y dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema educativo peruano. También se van a examinar aspectos como lo que es la accesibilidad física, la disponibilidad de materias educativos adaptados y la formación de los docentes y las actitudes sociales hacia la discapacidad. Bueno, acá tenemos diferentes implicancias, las cuales la primera es el acceso inclusivo y equitativo. En este punto se busca que todas las personas con discapacidad en el Perú tengan acceso a una educación de calidad en igualdad de condiciones con el resto de la población. Esto implica la eliminación de barreras físicas, geográficas y administrativas. Como segundo punto tenemos lo que es la calidad educativa adaptada. En esta se aspira a que las personas con discapacidad reciban una educación de calidad que se adapte a sus necesidades específicas con recursos educativos adaptados. Como tercer punto tenemos la formación continua del personal educativo, que se espera que el personal docente y administrativo reciba capacitación continua e inclusión educativa y diversidad, para que puedan garantizar que se estén preparando para atender a las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidad. También tenemos una cuarta implicancia que son las políticas inclusivas y efectivas, que pretende que se extingan las políticas públicas sólidas que promueven la inclusión educativa de personas con discapacidad y así poder asegurar su implementación efectiva en todas las instituciones educativas del país. Y como último punto tenemos la participación de las personas con discapacidad, que se busca que se garantice la participación y la voz de personas con discapacidad en la formulación, implementación y evaluación de políticas educativas, asegurando que sus necesidades y experiencias puedan ser tenidas en cuenta. Doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, etapa 4, selección de alternativas de solución. ¿Puede pasar la PPT, por favor? En esta etapa se plasmará las alternativas de solución. Explicaremos a detalle qué es lo que planteamos en nuestra realidad problemática y cómo planteamos soluciones ah, para posibles resoluciones de esta investigación, que nos proporciona información relevante sobre los indicadores específicos vinculados a las normas y leyes de la educación inclusiva. También en las áreas que se requiere un trabajo y cuidado urgente para la parte de los actores asociados al modelo de equidad escolar, teniendo entendido que equidad e igualdad escolar, equidad e igualdad son términos distintos. Lo que nosotros buscamos es que en los colegios, tanto en los colegios como en su vida cotidiana, esas personas que sufren discapacidad tengan una equidad, un trato igualitario para ellos y que puedan desenvolverse generando nuevas medidas, se puedan desenvolver cotidianamente sin sentir el perjuicio hacia su persona.
También la disponibilidad de instalaciones y los materiales utilizados para la participación de los alumnos en las actividades curriculares y extracurriculares, como he mencionado. También mejorar en la inclusión de la educación, tanto que se refiera a la improvisación de condiciones objetivas que garanticen su potencial, su desarrollo como estudiantes en cada ámbito, porque cada estudiante tiene distintos tipos de inteligencia y que puedan desarrollarlo cómodamente y objetivamente en las condiciones subjetivas y sociales que promueven la inclusión social, generando así que esta investigación promueva un modelo de inclusión educativo a nivel nacional. De esta manera, revelando los desafíos para lograr la educación inclusiva. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en este proyecto nosotros estamos plasmando 6 ideas. El primero es el diálogo y la participación. Consideramos que la diversidad en el aula se debe comenzar desde el diálogo, que se debe comenzar sobre una buena comunicación, generando el respeto y la solidaridad y la participación en clase para adaptarse, eh, para que el maestro y las autoridades de dichas instituciones se adapten al crecimiento del alumno, porque cada alumno tiene ciertas metas y ciertas características especiales y únicas. El siguiente punto es el aprendizaje a base en proyecto. Es una forma de personalizar el aprendizaje, ofreciendo métodos, posibilidades para que el estudiante socialice y tenga un progreso para su desarrollo de su potencial y de sus habilidades. El otro es aprender a aprender. Es para recordarlo en que cada momento procede hablando sobre la educación inclusiva y haciéndole entender no solamente a él, sino a todos los estudiantes que, que nos permitan entender la situación y comprender entre ellos en un enfoque que permita personalizar un proceso de aprendizaje que fomente la confianza y la autoestima y también la autonomía. Luego, las competencias digitales, ya que vivimos en un mundo mayormente digital donde la mayoría de personas mínimo pasan más de 5 a 7 horas en un celular, en una computadora, en cualquier aparato electrónico. Tenemos que entender que se puede generar una enseñanza mediante las redes. Así, de esta manera, concientizando a las personas de que estos estudiantes, estas personas con discapacidad no son un problema o no son un- una dificultad en el camino. Simplemente son unas personas con potenciales distintos que se pueden desenvolver como las demás personas, ofreciendo las herramientas para un acceso en igualdad de oportunidades en este mundo, también para dominar las competencias necesarias para afrontarlo. El diseño universal para el aprendizaje. Es un potente
arma contra las barreras que pueden presentarse en el aprendizaje. También permite enfocar y adaptarnos en unidades didácticas a las capacidades, niveles y posibilidades de cada estudiante. Mm, Y el último es una educación inclusiva, eliminando barreras de aprendizaje y teniendo en cuenta las diversidades y pluralidades de en las sociedades, porque cada estudiante, como antes mencioné, y tiene inteligencias múltiples. Así sería un buen inicio, serían para analizar las características de los niños y niñas en, en su en su día a día para mejorar la accesibilidad y participación entre todos. Gracias.